Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que su aliento, su espíritu, sea soplando sobre tu vida en este tiempo y purificando todo tu ser, limpiando cada área de tu vida y colocándote en la perspectiva correcta, de tal manera que pueda resplandecer su gloria sobre ti en este tiempo. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. La palabra de Dios dice así: Había un hombre que se llamaba, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Qué preciosa palabra para esta mañana. Jesús con un maestro de Israel, con un rabino también, con un escriba, con un intérprete de la ley. Qué tremendo, pero este hombre vino con una actitud diferente. Y esto es importante, ¿no? Porque de la actitud con la cual nos acerquemos a Jesús depende lo que pueda suceder en nosotros, lo que Jesús pueda hacer en nosotros, el impacto que Jesús pueda causar en nosotros. Hay gente que se acerca a Jesús dubitativos, con muchas dudas, con temores. Sí. Óigalo bien, este Nicodemo había escuchado hablar a Jesús en muchas ocasiones, había tenido referencias de él, de sus enseñanzas, y lo reconoce como un rabí, es decir, como un maestro. Bueno, en este caso no se atreve a decir que es un raboní, no se atreve a decir que es un maestro de maestros, pero siendo él maestro, busca instrucción de Jesús y quiere escuchar el concepto, la perspectiva de lo que es la vida eterna. ¿Sabes? Nicodemo me hace acordar de mis comienzos en el Señor. Cuando yo me aparté totalmente de la iglesia católica y empecé a ir a la iglesia evangélica. Bueno, yo empecé a ir las primeras veces. Me iba y me camuflaba en oculto. Agraciadamente en ese pueblo no había energía en esos días. Óigalo bien. Y me hacía en un rincón generalmente de esa iglesia, donde la gente que pasara
no me viera. Y Nicodemo me hace recordar de eso porque era la misma actitud, vino de noche a Jesús. Esto quiere decir que trató de ocultar que su grupo, que la gente que lo conocía, no lo viera hablando con Jesús. Pero sabes, te dije anteriormente que es importante la actitud con la cual vas al encuentro, vienes al encuentro con Jesús. Pero también te digo ahora que no es tan relevante. Óigalo bien. Si intentas acercarte a Jesús de manera camuflada, si te da miedo o temor acercarte a Jesús, lo importante es que te acerques a Él. Y esto hizo Nicodemo. Aunque fue de noche, se acercó a Él. Aunque yo en oculto, tratando de esconderme de los demás para que no me vieran y no me criticaran y no me cuestionaran y no me señalaran, me acerqué. Eso ya hace 29 años. ¿Sabe, mi amado? Y aquí estoy, predicando su palabra. Predicando su palabra como nunca antes lo había hecho. Entonces hay un resultado. Hay unas consecuencias. Y esos resultados son positivos. Y esas consecuencias son de bendición. Hay un resultado. Al acercarme a Jesús con la actitud correcta, oh, quiero ser instruido, quiero ser orientado, quiero que me enseñes. Óigalo bien. Y hay una consecuencia. Terminamos involucrados con el mensaje del reino, con el rey del reino y su mensaje. Nicodemo había escuchado a Jesús hablar, óigalo bien, de la vida eterna. Así de sencillo. Nicodemo vino a Jesús buscando respuesta clara acerca de lo que es el reino de Dios. Y Jesús es contundente. Nicodemo era maestro. Era alguien respetado en el contexto religioso de Israel. Pero Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Bueno, se lo dijo a todo aquel que quiera ser parte de este reino maravilloso. Tal vez Nicodemo también esperaba de Jesús una respuesta para llevársela al Sanedrín. Si realmente él era el Cristo, si realmente era el rey que estaban esperando. La respuesta de Jesús fue contraria a las expectativas que el Sanedrín y el mismo Nicodemo esperaba. Óigalo bien, Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Jesús no le dijo, apréstense, tomen sus espadas. No le dijo, contraten mercenarios. Vamos a tomarnos el poder por la fuerza. No hizo eso. Lo que promovió y dejó claro es que su reino no era de este mundo. Y a Nicodemo también le quedó bien clarita el tema. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, esto es imposible, dice. Esto no puede suceder. Y Jesús le aclara, hombre, hay que purificarse por el agua que limpia, o por el fuego del Espíritu Santo que purifica, que consume toda impureza. Jesús le dice, si no naces del agua y del Espíritu, si no te lavas, si no te purificas, si no te limpias, no puedes ser parte del reino de Dios. Sí,
Así de literal fue la respuesta impuntual de Jesús. Óigalo bien. Y Jesús dice, bueno, lo que es nacido del pecado seguirá siendo pecador. Seguirá generando, obrando pecado. Pero lo que es nacido del Espíritu, lo que ha sido purificado, limpiado por el Espíritu Santo, realmente es nacido de nuevo. Ya no vive de la manera carnal como venía viviendo. Esto lo está diciendo Jesús y se lo está haciendo entender a Nicodemo. Nicodemo esperaba respuestas naturales y cuando Jesús le dio respuestas naturales no las comprendió. Óigalo bien. Y entonces Jesús aclara que el que es nacido del Espíritu no tiene una vida plana, en el plano cartesiano. No está sujeto a las leyes naturales. El que es nacido de nuevo, óigalo bien, es guiado por el Espíritu. Aunque él mismo no comprenda hacia dónde lo lleva el Espíritu, pero se deja guiar, es movido por el Espíritu. Bueno, Nicodemo insiste en que no comprende, en que su ignorancia frente a las palabras de Jesús son muy altas. Y Jesús le dice, bueno, ¿cómo siendo tú maestro no sabes esto? ¿Y por qué Jesús le propone eso a Nicodemo? Porque los maestros de los días de Nicodemo, de los días de Jesús en la tierra, no tenían un fundamento realmente profético. No tenían un fundamento basado en la Tanakh, en las Sagradas Escrituras. Ellos tenían unos intereses totalmente extraños y apartados de la ley de Moisés. Y Jesús le está reclamando a Nicodemo y a la estructura de la época, a los que decían encarnar la espiritualidad, a los religiosos de la época, les está reclamando una actitud correcta, un conocimiento y una enseñanza apropiada para el pueblo que no la estaban dando. Bueno, eso está sucediendo hoy en nuestros días, así de sencillo. Pero tremendo esto porque Nicodemo, por cuanto sus expectativas no eran de recibir un mensaje espiritual, no puede comprender esto que Jesús le está diciendo. Así que estas cosas que Jesús le dijo a Nicodemo, posiblemente Nicodemo las transmitió al Sanedrín y a todos ellos le parecieron locura. Es más, Jesús añade, ustedes vienen a buscar al Mesías. Ustedes vienen a buscar al Cristo, al Rey de Israel, al que desciende de la línea davídica para sentarse en el trono en Jerusalén. Pero el Hijo del Hombre desciende desde el cielo. Este que ustedes están realmente esperando no es natural. El que están esperando es un ser divino, no un hombre natural, carnal. Es tremendo esto porque Jesús insiste. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esto es Jesús el Mesías, el Cristo, que está en el cielo, lo afirma Jesús. Bueno, esto se entiende como que su trono está en el cielo, no en la tierra, como pretendían los líderes religiosos de la época de Jesús. Esperaban un Mesías totalmente terrenal, totalmente carnal, sujeto a las mismas pasiones de David y del mismo rey Salomón. Óigalo bien, quien tuvo 1000 mujeres, entre otras cosas. Y entonces Jesús, ya para terminar, añade, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oh, qué tremendo. Moisés levantó una serpiente en el desierto
porque hubo una epidemia en la cual las serpientes ardientes mordían al pueblo en el desierto y morían. Y entonces, para que calmar la mortandad, fue levantada una serpiente de bronce en el desierto. Y todo aquel que era mordido por una culebra y miraba hacia Jesús, todo aquel que tenía veneno en su sangre y miraba hacia Jesús, todo aquel que tenía ese manto de muerte sobre sí y miraba a Jesús, era libre, era sanado. Perdón, a la serpiente, miraba a la serpiente, era curado. Sí, así mismo Jesús dice que es necesario que el Hijo del Hombre se levante para que todo aquel que lo mire a Él, todo aquel que en Él crea, no muera, sino que tenga vida eterna. Dos temas fundamentales: el reino de Dios y la vida eterna. Dos temas que se pueden trabajar por separados, pero que en sí mismo son uno solo. Son un solo tema. Si quieres ser parte del reino de Dios, si quieres alcanzar la vida eterna, óyelo bien, debes dejarte limpiar, purificar. Óyelo bien, por Jesús. Debes mirarlo a Él, tal como Él quiere que tú le mires. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.